Bienvenidos. Hoy tenemos el trabajo en lo echado a perder, hesagrama número 18, situado entre el seguimiento, el 17, el seguimiento de continuidad en el Tao, la conformación con las circunstancias dadas, y el hesagrama número 19 del acercamiento para una inspección en proximidad y con perspectiva, a fin de poder evitar las posibles o las necesarias carencias que se van produciendo en el tiempo. Evitar la desventura al final, por no haber tenido previsiones suficientes. Bien, el hesagrama número 18 que llevamos hoy está constituido por los trigramas componentes, abajo Sun, el viento, arriba Ken, el aquietamiento. Ambos indican el porqué de las circunstancias dadas, el trabajo en lo echado a perder. Una suave indeterminación en lo bajo, un permitir que, bueno, esto tiene poca importancia, vamos a dejarlo pasar, esto me conviene relativamente, aunque no sea totalmente adecuado, vamos a dejarlo pasar, y un rígido aquietamiento en el trigrama superior, Ken. Así, un dejar pasar las cosas, los pequeños defectos, por considerarlos de poca importancia, y una rígida y un rígido aquietamiento. Bueno, bien, que pase, no importa. Hemos llegado al estado de descomposición que representa el hesagrama. El interior del hesagrama, el nuclear, también nos va a dar idea de por qué. El nuclear, el hesagrama nuclear, es el 54. El arquetipo de la subordinación, aquel que reconoce los deseos del corazón, pero tras los cuales no hay emprendimiento venturoso, sino desventurado. ¿Por qué? Porque el deseo, el capricho, el gusto humano, el gusto del animal biológico es considerado en su sitio pertinente, pero obviamente sometido al orden ético de la sociedad en la que se convive. El texto es muy aclaratorio. Así, por la eternidad del fin, el noble conoce lo perecedero. Bien, con estas circunstancias y el propio enunciado característico del hesagrama, el trabajo lo echado a perder, el consultante se encuentra en una tesitura tal en que el aspecto negativo se le ha evidenciado, el trabajo está echado a perder. Pero por otra parte, el enunciado característico del hesagrama, que dice 3 días antes y 3 días después, se refiere a las labores estacionales en el terreno agrícola y que vamos a retraer al contexto actual, sintetizándolo de manera inmediatamente colegible. 3 días antes quiere decir que desde el momento actual debemos analizar hacia atrás desde cuándo viene produciéndose o se ha podido introducir y hemos dejado permitir que se vaya corrompiendo el asunto. Es que estaba yo en aquel momento medio enfermo, es que la presión económica me hizo admitir una deficiencia en la producción, es que el compromiso sentimental, el compromiso familiar, el compromiso de carácter político, permitiste que la debilidad entrara en tu contexto y hace un tiempo que tienes ahora que retrotraerte a analizar 3 días antes, corregirlo, obviamente, conforme a sabiduría, conforme a
a la provisión siempre reiterada y siempre conveniente de recurrir al gran hombre de uno, que tenga uno o una que esforzarse por recurrir en una situación de indolencia como la que se encuentra a sus más elevados principios para racionalizar sin prejuicio la cuestión y ver las propias fallas y corregirlas conforme al sentido de utilidad de aquello que pretendemos. Y 3 días después significa que como ya hemos trillado la senda, ya hemos hollado por el camino, ya hay una tendencia característica a ir por ahí, hay un hábito, por tanto, 3 días antes para descubrir el principio de la indolencia, corregirlo y 3 días después velar que no volvamos a caer. Bien, este es el texto oracular para el hesagrama número 18. Tiene la cuestión de que efectivamente el trabajo está echado a perder, pero por medio de los trigramas componentes también nos llegan ayudas. Dice, así que como una suave indolencia y un rígido aquietamiento ha permitido que se coloque, que la situación se haya descolocado y esté empezando a oler mal, pues el noble zarandeando, como el viento zarandea, para lesionar, zarandeando la actitud, la mentalidad, los hábitos decadentes y prestándole el respaldo de la montaña, ahora atrás, de respaldo en esta nueva actitud, promete éxito. Esto es una posible respuesta para el hesagrama 18, constituido en base a líneas no mutantes. Cuando en otra ocasión tenemos una mutación en la primera línea, orden estructural, es decir, trasladándolo inmediatamente a términos prácticos, como estamos en el principio, quiere decir que todavía el mal no ha llegado a arraigar. Por tanto, estamos en una situación relativamente benigna para poder corregir el error. El texto tradicional dice, y con esto quiero darle un poco de profundidad para aquellas personas que tengan el hábito afortunado de pensar y reflexionar más allá de la inmediatez de la actualidad, una reflexión que lleve a terrenos metafísicos. Dice, cuando los defectos del padre recién ido de la existencia encuentran amparo o solicitud o continuidad en un hijo que se apercibe del error y lo corrige, no solo está corrigiendo la deriva de aquello en lo que se ha empezado a malear, sino que está restituyendo aquello que en términos clásicos se diría la honra familiar. Ojo con este sentido de trascendencia. Pero ¿a dónde nos lleva la mutación? Cuando muta esta primera línea, nos lleva con muchísima consecuencia al hesagrama número 26, la fuerza domesticadora de lo grande, la gran universidad de la vida, la que atesora, es decir, todo el acervo que atesora la humanidad, desde los libros sagrados, los grandes textos sagrados de las criaturas inspiradas, de los santos y los sabios, hasta los técnicos y los rudimentos de los elementos más comunes de la vida, todo está atesorado en la comunidad, en la gran universidad del mundo, y podemos recurrir a ello. Tiene una primera función me refiero al hesagrama 26, no a la línea, ahora hablo concretamente del hesagrama 26, tiene una primera función de cambiar la energía bruta del ser humano, Chien ascendiendo abajo, la cambia por un conocimiento ancestral acumulado en la civilización
que va a servir en esa permuta de cambiar energía bruta por un conocimiento que de acuerdo a las cualidades e inclinaciones del propio individuo le va a facultar o puede facultarle la universidad de lo universal, ilustrándolo para su propio bien, para que pueda sustentarse y pueda ser alimentado por esos conocimientos en la colectividad, el 26. Así, por medio de la instrucción acumulada en la universidad de la vida, el ser humano, recurriendo a los patrones, ya sean técnicos o de sabiduría, ay, ¿qué haría fulanito y tal si tuviera el televisor roto de esta manera? ¿O qué haría una persona honorable si hubiera cometido, se diera cuenta de un error cometido por uno mismo antes o por el propio padre, y recurriendo a las figuras prototípicas que nos sirven de patrones metafísicos o espirituales, ¿qué harían? Nos corregimos en relación a ese prototipo. Y esto significa una respuesta oracular corregible para la primera línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se nos presenta en la segunda línea, el duque de Zhou advierte que no debemos ser demasiado perseverantes con los errores cometidos por la madre. Debo aquí hacer una digresión relativamente extensa de que todo el hesagrama, el 18, se refiere, coge como prototipo de lo descompuesto a la figura del padre y de la madre. Esto para la modernidad y para el conocimiento tanto empírico como científico acumulado por la sociedad no es ninguna sorpresa, no es cargar el mal sobre nuestros padres, pero es evidente que aquellos hábitos con que hemos impregnado nuestras primeras tendencias en la vida, pues están vinculadas a la emotividad, más allá incluso de los elementos de racionalidad, que son apercibidos más tardíamente, pero antes el individuo, la persona, nosotros hemos sido influenciados por el campo emotivo desde el vientre de nuestra madre hasta cuando estamos en el entorno familiar, como era la voz de papá, la de mamá, los actos de la abuela, el tito, la tita, los vecinos, luego el barrio, los niños y las niñas con las que corremos, los hábitos de fondo atribuible a padre y madre que necesariamente deberemos extender a todas las relaciones de impregnación que nos hemos o nos han ido marcando a lo largo de nuestra existencia. Ahora vuelvo sobre la línea. La línea dice que no se debe ser demasiado perseverante, hay que ser más delicado con los errores cometidos con la madre, en los que nosotros, esto extrayéndolo ya del contexto materno-filial, a aquellos en que nosotros hemos participado activamente como cómplices de una manera consciente o inconsciente, pero si hemos participado con alguien en determinados errores, ahora no nos dé el furor del neoconverso y queramos aplastarle la cabeza cuando vemos cometer un error que nosotros hemos estado cometiendo hasta ayer mismo y que todavía tenemos tendencia. No se debe ser demasiado perseverante al corregir los errores de la madre o aquellos en los que nosotros hemos participado activamente. Con la mutación, el hesagrama complementario nos va a dar una pauta capital para el entendimiento de en qué ámbito debemos movernos para el entendimiento de esta rectificación. Es el hesagrama número 52, el prototipo del aquietamiento, montaña sobre montaña, o la figura del meditador, tanto hindú, budista como de cualquier otra concepción, incluso trascendiendo el ámbito histórico
del budismo y del hinduismo. Sabemos que en Mohenjo-Daro había figura de meditador, y bueno, el prototipo que tenemos en Yichín es más antiguo incluso. Son montañas que descansan una sobre otra. Es una inflexión, es una parada entre un ámbito y otro. Es un aquietamiento para la sedimentación. El texto del 52 dice: no vayan más allá del propio día y aquieta objetivamente para contemplar y dar un veredicto objetivo. Aquieta los elementos mentales, psíquicos, de hábito y páralos en el día de hoy. No vayas al ayer en busca de rencores ni proyectes ilusiones para el mañana, sino atente a la corrección en el día de hoy acerca de estas deficiencias que tienes que corregir consultante. ¿Vale? Bien. Esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se produce en la tercera línea, el duque de Zhou es ligeramente más fuerte. La línea tercera, ya sabemos, la tercera y la cuarta, por el efecto de multitensionalidad, pues tienen un augurio no demasiado dulce. Entonces, en la tercera, se dice que aunque nos pasemos un poco en la corrección, daos cuenta de lo que estamos hablando, porque nos habla lo trascendente, es decir, donde el equilibrio de justicia y magnanimidad y bondad y amor está en su excelencia. De manera que esto lo reseño para muchas veces para el ámbito de actualidad inmediata en que lo políticamente correcto parece que debemos cogerla. Hay una expresión muy vulgar, dice que con papel de fumar, ¿no? Bien, sobreentendido. Aquí el error, en la corrección del error podemos pasarnos un poco, aunque luego tengamos un cierto remedio. No quiero decir herir al otro o lacerarlo gravemente, no, pero que sí podemos descargar un poco el ánimo comprimido y darle rienda suelta a ese mal humor que está condicionado por el error que tiende a tocarnos las narices, ya, ¿no? Precisamente la nariz, pierde la nariz un poco, pero es corregir el error. Corregir el error y el complementario nos va a dar la pauta de por qué corregir el error y cómo hacemos, qué pretensiones debemos tener al corregir el error. Que con todo esto que yo me he extendido no quiere decir, no justifica para nada que haya un exceso de violencia, para nada. Bien. Subrayado esto, es sí, acometer el asunto, es cierto que me paso un poco, pero me paso un poco porque me veo en la necesidad de abrir un cauce nuevo a la energía. Pero un cauce nuevo a la energía es el grama número 4, circulando alrededor del magisterio ancestral que no permite, obviamente, ni violencia ni transgresiones excesivas y que va fluyendo conforme a la gravedad del contexto y poco a poco abriendo un camino nuevo. Esta es una posible interpretación para la tercera línea de mutación. Cuando en otro caso la mutación se nos presenta en la cuarta línea, ya no voy a añadir más sobre la multidimensionalidad. Bien, la cuarta línea, aquí ya hay un severo riesgo, porque estamos en el orden superior, trigrama superior, hay un severo riesgo de cronificación del mal. Se va a convertir, se va a necrosar, va a infectar los aledaños, se va a extender, va a producir un mal enquistado en el ser, en el propósito, en la esencia, en relación a aquello que haya consultado la persona que está ante el oráculo y que ha recurrido al estudio de esta línea. Bien, la cuarta línea requiere una intervención.
habla de corregir lo echado a perder por el padre, que efectivamente puede haber sido corregido una inducción a lo largo de nuestra historia, un hábito paterno que se ha impuesto severamente y que ha desviado nuestro carácter con la propensión a palearlo, a torcerlo gravemente. O algo en lo que nosotros hemos incurrido y que sacamos gusto de ejercer ese poder porque es nuestro carácter y ese soy yo y yo actúo de esa manera y lo voy a cronificar. Bien, mal. Hay que corregirlo, hay que sanear esa zona infecta y propensa a la necrosis. ¿Cómo es el complementario? El complementario nos da la clave. El complementario es el 50, el caldero. Es el prototipo de la superestructura cultural, de las formas de alimentación tipificadas en el libro, que van desde el pozo, que meramente contiene agua, hasta la alimentación, el hexagrama 27, incluso el 5, que es la espera de la lluvia, espera alimenticia, ¿no? El 27, que es la comida común, la alimentación, tanto en lo físico como en lo espiritual. El 50 es el caldero sacrificial, donde se ofrendaban los mejores manjares para los ancestros, para la divinidad. Y cuando viene algún visitante, un amigo, o una persona a la que apreciamos y queremos agasajarla, el 50 es la superestructura cultural. ¿Y de dónde deviene la superestructura cultural? Pues de no conformarse con ver las patatas envueltas en tierra, o las zanahorias, o las lechugas, y los tomates y la berenjena, sino que por allí se pasea, ahora mismo está muy en boga la palabra chef, cocinero, bien, el arquetipo Cardel, cocinero en todos los sentidos, donde el hombre, la persona corriente, no iniciada, el jovenzuelo, no ve más que elementos de huerto, envuelto en tierra todavía. La persona experimentada en el arte culinario, pues está pensando si mezclo esto con aquello asado, esto frito, le echo estas especies, aquellas otras, y monto un manjar exquisito. Traducido a elementos de la línea cuarta, de la cronificación de una mala vía, de una mala adopción personal que va a producirnos mal si la dejamos persistir, pues significa no te conformes con la apariencia de tu ser, sino profundiza conforme a los elementos culturales que tú ya tienes y el bagaje al que en el medio tienes acceso, para poder ver cómo elevas esto por medio de los principios creativos, porque el hexagrama número 50 tiene son el viento, que es la capacidad racional de penetrar en los asuntos, elevándolo por medio de Chien, lo creativo, el hexagrama nuclear inferior, por medio de los principios creativos, con una gran fuerza de energía, lo transformas en luz, en claridad, útil para agasajar a la colectividad en la que vive y en la que vas a desarrollar el proyecto, o donde te vas a desarrollar tú mismo con la idea acerca de la cual acabas de preguntar. Esto es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación está en la quinta línea, estamos en el hexagrama número 18, el duque de Zhou nos dice que, bueno, hay dos aspectos, bueno, a priori hay dos aspectos, vamos a ir desarrollándolo, fundamentales a tener en cuenta, que deberé arreglarlo con ayudante adecuado, obviamente, personas capacitadas en relación a
al contexto de la consulta, y que si bien no podré arreglarlo como si hubiera empezado de principio y originalmente lo hubiera hecho sin deficiencia, no es el caso, hay una deficiencia previa, pero con ayuda pertinente, con ayuda capaz y tiempo, voy a poder arreglarlo meritoriamente, no porque lo diga yo, sino porque lo afirma el texto tradicional que responde no a una influencia de carácter literario o poética, sino trascendente, de manera que es posible arreglarlo meritoriamente, no como si fuera de una manera original, con ayuda pertinente y ¿cómo? Con tiempo, porque cuando muta esta línea se produce el hexagrama número 57, cuyo arquetipo es también un trigrama duplicado. Sun, el viento. El viento tiene poca capacidad de transformar las cosas en la inmediatez, no es un bulldog, no es una gran técnica industrial que transforma los elementos minerales en obras de arte o en estructuras útiles para la humanidad. No, el viento necesita soplar en una misma dirección para ir acumulando nubes. Tomemos el ejemplo de la lluvia. Para que se produzca lluvia hace falta el viento y hace falta que las acumule en un determinado lugar para que se produzca lluvia. Pues bien, el 57 es el hexagrama complementario a esta que se produce con esta línea en mutación. La quinta, es decir, que con ayuda capaz podemos emprender la rectificación de lo echado a perder siempre que situemos el éxito de una manera elevada y dirijamos hacia él todos los esfuerzos perseverantemente y poco a poco acopiando para esa rectificación que con tiempo, perseverancia, buena meta y ayudantes adecuados podremos arreglar meritoriamente. Esta es una respuesta útil para la quinta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se nos presenta en la sexta, se me distiende, ¿no?, un poco la sonrisa por la razón de que el oráculo dice: no estás al servicio de príncipes ni reyes, sino de las más nobles causas de la humanidad. Daos cuenta de lo que está diciendo el oráculo, que como siempre subrayo, no habla desde una perspectiva racional ni convencionalmente humana. No es un dar, bueno, ay, vale, voy a ser condescendiente contigo. No, nos habla desde lo trascendente y nos está diciendo que tenemos la fortuna, en principio, de no estar al servicio de causas comunes, sino de las más grandes ideas de la humanidad. En principio ya eso debiera reconfortar al consultante. Pero ¿qué es lo que le conviene hacer? Pues tener en cuenta el complementario. ¿Y cuál es? Pues el complementario es el hexagrama 46. El empujar hacia arriba, como la semilla cuando brota el germen y busca indefectiblemente la vía de alimentación vital de la fotosíntesis, siempre inevitablemente sorteando los obstáculos en busca de la pura vitalidad natural, el sol, lo divino, lo excelso, lo elevado, aquello que alimenta, pero con el propio esfuerzo. Y además el sol, con la peculiaridad que tiene el 46 y que es insoslayable y que lo diferencia de aquel leitmotiv que transita a lo largo de la secuencia de los 64 hexagramas, que siempre le digo que es propicio, hijo o hija, que te comporte como el gran hombre o la gran mujer que debes llevar en ti o que hay de alguna manera en ti. Aquí la variante es que es preciso tener como modelo
a un ser o una entidad o a una idea ejemplar. Y con esto creo que hemos o podemos rectificar el trabajo en lo echado a perder. Muchas gracias por vuestra atención.